Buenos días, Norteamérica. Estas son las noticias de hoy. Bueno, hoy hablaremos sobre el impacto que ha tenido la economía mundial a través de la pandemia del COVID-19. Bueno, esta información que le voy a presentar es de la fecha de junio. A partir de junio se empiezan a publicar todo esto de este año del 2020. ¿Ok? Bueno, en la ciudad de Washington se hizo un estudio el 8 de junio de 2020 sobre el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus. A medida que las actividades se adoptaron para contraerle a ocasionados una drástica contracción, pues, de la economía mundial. Según el Banco Mundial, se reducirá un 5.2% este año. Bueno, el COVID-19 lo que más afectó fue la actividad económica. Aparte de las demás cosas, fue algo que afectó más. ¿Cómo lo afectó? Pues ya siendo que las personas fueran, ¿cómo le digo? La primera fase fue quitar todas las actividades innecesarias, por así decirlo. Y pues durante esa fase, por ejemplo, quitaron las escuelas, cerraron restaurantes, cerraron la mayoría de cosas para lograr el distanciamiento social, ya que esta pandemia, pues lo que tenemos que hacer es cuarentena, lo cual significa que pues no podemos estar saliendo, no podemos andar por la calle ni haciendo reuniones. Pues esta pandemia fue la primera fase, lo cual afectó mucho la economía mundial de todo el país, de todo el mundo, ya que pues, ¿cómo les digo? Al cerrar restaurantes, a cerrar lugares públicos donde la gente pues va a comprar, consume y todo eso, pues afectó, ya que muchos mexicanos, muchas personas de todo el país se quedaron sin empleo, empezaron a llegar a tocar fondo. Actualmente, ahora, en estas fechas, es donde estamos tocando realmente fondo. Pero bueno, el informe del Banco Mundial dice que sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que tenemos una economía peor que la que tenían durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí la primera vez desde 1870. En estas tantas economías experimentarían una disminución del producto precapital. La actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7%. En 2020 se espera que los mercados emergentes y la economía en el desarrollo MED se contraiga un 2.5% este año. Su primera contracción como grupo al menos 60 años, la disminución prevista en los ingresos precapitales de un 3.6% empujaron a millones de personas a la pobreza extrema. Es lo que estamos hablando. Simplemente las personas no tienen trabajo, no hay dónde sacar dinero. Podrías decir, no, pues que el gobierno haga más dinero, haga dinero y no sé, reparta a personas. Y pues no pueden hacer eso. La verdad sí suena una solución muy fácil, pero trae muchas consecuencias, ya que pues sería un descontrol de la economía. Y bueno, la expectativa da mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje unas cicatrices inolvidables. O sea, estamos pasando una peor economía. Lo acaban de decir, tenemos la peor economía desde la Segunda Guerra Mundial y desde 1970. O sea, estamos peores que en esas épocas. Entonces, no dudo que aparte de dejar una cicatriz, ya sean las personas, tanto emocional como, como económica, pues creo que va a afectar un poco más a la economía que a las personas.
Esta, la Celia, vicepresidenta del crecimiento equitativo, tuiteó un mensaje diciendo que, diciendo lo siguiente: nuestra prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo. Bueno, la vicepresidenta tuitea que debemos de estar unidos, tanto como país, como naciones, como países, como pues básicamente tenemos que apoyarnos para pues sacar al menos la economía adelante, que no empeore, porque muchas personas tienen la esperanza que el 2021 sea realmente un año diferente, como si la pandemia fuera a desaparecer de pronto y toda la economía se fuera a recuperar. Y la verdad es que no va a ser así. Va a tardar bastante en recuperarse la economía mundial. Vamos a, como lo acabo de decir anteriormente, vamos a tener una cicatriz. No, a nadie se les va a olvidar estos momentos que estamos viviendo ahora tras la pandemia, van a pasar a la historia como las demás pandemias, y pues es algo que no podemos cambiar. Después dieron un publicado sobre el crecimiento mundial, pues repultaría un 4.2% en este 2021, a saber un 3.9% para las economías avanzadas y en un 4.6% para los MED. Sin embargo, las expectativas son suavemente inciertas y predominan los riesgos que se sitúan peores, por ejemplo, la posibilidad que la pandemia se prolongue más tiempo. Las personas, la verdad, aquí en México, las personas muy pocas están tomando esto en serio. Realmente no es tanto de que si el coronavirus existe o si no, sino simplemente nos está afectando mucho la economía. México es un país que no ha sabido aprovechar su inmensa riqueza, y básicamente México se va a ir a la pobreza extrema si no empezamos a tomar riesgos, ya que todo se lo dejamos a, básicamente al gobierno. Es como, no sé, tú tienes una vaca, compras esa vaca, tienes vacas, no sé, la haces carnitas, la haces bistec, y después te quedas sin vaca y sin comida. ¿Y qué haces? Pues culpas al gobierno, sabiendo que nosotros también tenemos ese poder para apoyar y no echarle toda la culpa al gobierno, sino también ayudarlos, porque pues no siempre no siempre los gobiernos van a estar, no siempre van a saber qué hacer. La verdad, este gobierno que está ahorita en México no ha sabido, les quedó muy grande la pandemia, la verdad, y no es el único presidente que le ha quedado grande la pandemia. Todo el mundo está sufriendo la pandemia. Bueno, esta hipótesis que les digo sobre el alargamiento de la pandemia, la economía mundial podría caerse hasta un 8% este año, para recuperarse apenas encima del 1% en 2021, en tanto que el Producto MED disminuya casi un 5% este mismo año. Bueno, dijo Cosen, director de un grupo del presidente del Banco Mundial, dijo lo siguiente. Bueno, hizo un tuit, lo cual dijo a las personas: la recesión ocasionada por el COVID-19 es singular en varios aspectos y es probable que sea lo más profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción de productos de la economía emergente y en desarrollo en al menos los últimos seis decenios. Perdón. Básicamente esto fue lo que dijo. Hizo otro tweet
diciendo no existe registro de las correcciones a la baja tan súbita y drástica de los pronósticos de crecimiento mundial como las que han visto en la época actual. Si en el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, lo que implica que los encargados de formular política deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad. Con este tuit nos quiso decir algo como de ya sabemos cómo estuvo la economía en la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos cómo estuvo la economía en 1870. Muchas personas dicen, tenemos la historia para aprender, no hay que repetir la historia. Básicamente la estamos repitiendo. Simplemente las personas no entienden. Y la verdad, como dije antes, las personas están muy confiadas que este en 2021 realmente cambie. Por ejemplo, aquí la Feria de León básicamente quiere abrir, no porque, uy, sí, las personas lo necesitan, o uy, sí, para que las personas se diviertan, se distraigan. No, básicamente quieren abrir la feria ya la falta de economía que está haciendo, porque la feria trae mucho capital. Entonces, para eso lo quieren, para tener al menos capital. No porque sea divertido, no porque sea algo que a las personas les ayude. Tenemos ciertas preguntas, las cuales pues yo saqué como las preguntas que más hicieron sobre cuán profunda será la recesión ocasionada por el COVID-19, las consecuencias de la caída del petróleo, que eso es también muy impactante porque, ok, es muy, afectaría a muchas zonas, principalmente afecta a México y pues también. Consecuencias de la pandemia a largo plazo. No, la pandemia se va a ir en 2021 y la pandemia va a desaparecer. No, al menos va a quedar algo de la pandemia. No, los virus no desaparecen para siempre. Siempre se queda algo. Bueno, respondiendo a la pregunta número 1, ¿cuán profunda será la recesión ocasionada por el COVID-19? Una investigación de 183 economías durante el periodo comprendido entre 1870 y 2021 ofrece una expectativa histórica sobre la recesión mundiales. Las consecuencias sobre la caída del petróleo: es poco probable que la caída del petróleo de los precios generada por la disminución sin precedente de la demanda moderada de los efectos de la pandemia, si bien podría ser positiva durante la recuperación. Esta información fue publicada el 2 de junio. Consecuencias de la pandemia a largo plazo. ¿Qué consecuencias nos podría traer la pandemia? Muchísimas. Las recesiones profundas en general tienen efectos perjudiciales y a largo plazo sobre la invasión va el detrimento del capital humano debido al desempleo y provoca un repliegue del comercio nacional y las relaciones de suministros. ¿Qué pasaría esto? Pues la verdad, en el país en mi país, que es México, hay bastante desempleo. Muchas fábricas las cierran, ya sea por cualquier cosita que incumplan. Yo tengo un vecino que básicamente le cerraron el lugar donde trabajaba porque su jefe tuvo la irresponsabilidad. Estuvo bien porque les dio todas las medidas de precaución, les dio gel antibacterial, les dio cubrebocas, les dio las gavetas o no sé cómo se llaman, los plastiquitos que se llevan, tenían las medidas de seguridad, pero pues el jefe decía, no se preocupen, se pueden quitar en cubrebocas dentro de la empresa, que sabe qué. Y si viene un chequeo, pues yo les aviso un día antes o les aviso para que pues no pase nada.
Pues básicamente llegó el chequeo, pero pues el dueño jamás se enteró y pues afectó a otras personas, ya que mi vecino pues no, como paga renta, no pudo pagar la renta, el agua, la luz, tuvo muchas dificultades, tuvo que pedir prestado. Igualmente, básicamente mucha gente se está endeudando, ya sea con préstamos que a la Caja Popular, que es aquí famosa, ¿no? Que Grupo Azteca, que se están endeudando, están por la desesperación de que necesitan dinero, de pagar las deudas. Igualmente, el agua, el gobierno había dicho que llegó a ceros. En mi casa el agua llegó a ceros y la luz también. De a partir de que la luz llegó en ceros, básicamente el segundo recibo que llegó fue un desplome. O sea, básicamente subió el doble de lo que pagábamos. El agua llegó a 2,000 pesos cuando nosotros básicamente pagábamos 800, 500 pesos de luz. Y pues, o sea, sí sorprende porque básicamente no está ayudando nada. Igualmente, las cosas últimamente están subiendo mucho de precio, demasiado. Las personas, yo creo que para esta Navidad no va a haber tanto así como, aparte de que no va a haber reuniones sociales con la familia, no va a ser la típico Navidad de siempre que, ay, sí, todos reúnanse acá en mi casa o no, vamos a tal lado, vamos a la casa de la abuelita. No, aparte de eso, no hay suficiente economía como para comprar regalos, comprar, no sé, la cena navideña. Las personas de aquí de México están básicamente muy mal, ya que por irresponsabilidades de la gente y por el gobierno, que básicamente está subiendo mucho las cosas. Y pues tú dirías, bueno, las está subiendo por una razón, pero no, las está subiendo pues, a lo loco. Bueno, investigué sobre las regiones que serían afectadas, a qué nivel serían afectadas. Y Asia Oriental y el Pacífico se prevé que esta región crezca apenas un 0,5% en 2020, el índice más bajo desde 1967 y un reflejo de los trastornos originados por la pandemia. En Europa y Asia Central, se estima que la economía de la región se contraiga un 4,7% y que prácticamente todos los países estarán en recesión. En América Latina y el Caribe, la, las perturbaciones originadas por la pandemia hará que la actividad económica se desplome un 7,5% este 2020. O sea, se va a afectar mucho. Aquí América Latina va a afectar demasiado. No me imagino los países de Venezuela que antes de la pandemia ya estaban súper mal. O sea, ¿te imaginas cómo la estarían pasando? O sea, son de los países más afectados. México todavía está bien a lo que yo me imagino que está Venezuela. Oriente Medio y Norte de África se prevé que la actividad económica en estos se contraerá un 4% a raíz de la pandemia y sus efectos sobre el petróleo, sobre el petróleo, perdón. Como decía, la caída del petróleo no solo afecta a México, también afecta a esto, a Medio Oriente y a Norte África. O sea, no somos el único país, no somos el único país que les va a afectar la caída del petróleo. Asia Meridional, se estima que en este 2020 la actividad económica de la región se contraiga un 2,7% a raíz de la pandemia. Es un efecto muy negativo a las medidas de mitigación, la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios de la incertidumbre. África del Sur del Sahara, perdón. La actividad económica de esta región está cambiando a contraerse un 2,8% en este 2020, la desaceleración más profunda que se ha registrado.
El Banco Mundial dio un comunicado en junio, dio un comunicado que se iba a donar, básicamente, a destinar 160 millones de dólares en un plazo de 15 meses como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países para proteger a los sectores de pobreza y vulnerabilidad. Apoyará a las empresas e impulsará la recuperación económica. Dicho monto incluye 50 millones de dólares correspondientes a nuevos recursos a la Asociación Internacional de Fomentos, que se ofrece mediante donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias. Básicamente el banco pues está apoyando bastante, apoyando pues sí a 100 países, es muy bueno. Y esto es lo que está pasando básicamente a nivel mundial. Si nos concentramos en México, pues México es uno de los países más afectados por el COVID-19, acelerando a millones con el porcentaje del 10% de casos, lo cual es pues básicamente muy malo. Se estima que el PIB del 2020 será de menos 9.8 y para el 2021 se pronostica una estimada recuperación del 3.4% apenas. Por su parte, el tipo de cambio se cotiza alrededor del 21%, 21 pesos, o sea que en dólar va a subir a 21. Ahorita actualmente el dólar está a 22 pesos, equivalente a una depresión del 10% con respecto al nivel de inicio del año. Las tasas de interés se pueden decir que el papel del Banxico ha sido fundamental al aumentar la velocidad y magnitud de una política monetaria de tasa a la baja de marzo del 20. Hasta ahora, la tasa del fondeo bancario ha disminuido 2.75% para ubicarse en 4.25%. El Banco de México ha impulsado programas para disminuir la volatilidad de la precisión del peso, así como la programación de recompra de instrumentos de renta fija para inyectar liquidez al mercado. Esta medida ha sido tomada por la mayoría de bancos centrales del mundo en recuperación de los efectos económicos que ha generado el COVID-19. Básicamente los bancos están haciendo muchas estrategias para que pues, la economía no sea más afectada de lo que ya está haciendo. La trayectoria del índice de precio y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores no ha sido muy aleatoria. En este marzo de 2020 se ha registrado una caída máxima del 24%. Y actualmente pierde 14% con respecto al inicio del año. Una de las razones de este resultado se debe a la falta de estímulos gubernamentales que fomentan el consumo. Esto se alejará una recuperación en forma de V que se ha visto en otros índices. Básicamente estamos arriba, bajamos y subimos, pero yo creo que eso estaría muy difícil, que la economía de un día para otro mejorara lo suficiente. Cuenta los graves problemas económicos por los que pasa como empresa la aerolínea Interjet. Es un claro ejemplo que la economía pues no está bien, lo sabemos. Las personas saben que la economía no está bien, pero hay personas que rechazan esa idea, hay personas que pues no quieren porque pues no, o sea, nadie quiere aceptar que la economía está mal, muy pocos la aceptan porque la verdad pues sí da miedo que vaya a pasar, da miedo que te quedes en la calle, que no tengas que comer por varios días. Eso es lo que algunas personas nos han puesto a pensar y otras sí lo han pensado pero no lo quieren aceptar.
Otra vez, la caída del petróleo, generada por la escasez de demanda a nivel global, básicamente global, no mundial, global, afectó significativamente al país. Tal fue su impacto de la calificadora, disminuyeron la clasificación de deudas de PETMED y de las emisiones soberanas. Esto abrió la posibilidad de nuevas disminuciones en las calificaciones crediticias, lo cual significa una posible pérdida a grado inversión para México. Dentro de este entorno de la pérdida de valores a nivel global, las inversiones en instrumentos de inversión mexicanos muestran una ligera recuperación en comparación a los otros países emergentes. Al parecer, este proceso será lento y quizás tendrán que pasar al menos 3 años para superar los niveles pre-COVID en todos los índices, tanto económico como financiero. Básicamente, los países, el gobierno mexicano, lo que va a hacer este 2021, ya que la gente está muy confiada, no todos, pero la mayoría de gente está confiada de que México y la pandemia van a mejorar, la pandemia se va a quitar. Obviamente no se va a quitar así como de un día para otro, pero pues la pandemia va a estar desapareciendo poco a poco, lo cual pues esto es un engaño porque la verdad no va a ser así, va a tardar mucho. Se estima que México va a tardar 3 años en recuperarse la economía como más o menos como la teníamos. No se va a recuperar la economía como antes, como en 2019, no. Va a tardar 3 años en anivelarse la economía, pero no va a estar al 100%. El gobierno también lo que puede o puede llegar a hacer sería comparar el 2020 con el 2021, lo cual eso estaría mal, porque básicamente 2020 ha sido el peor año y no podrían comparar el 2021, que es un año que estamos por ver, con el 2020. Sería mejor comparar para ver resultados realmente el 2019, 2018 con el 2021. ¿Por qué? Porque esos años no estuvimos tan mal. Bueno, esto es todo por hoy. Básicamente esto fue sobre el impacto que ha tenido el COVID-19, que tanto nos ha afectado y nos ha afectado demasiado. Espero que los hayan disfrutado, que pues mi información les sirva de algo y pues cuídense mucho, no salgan con cubrebocas y tomen todas las medidas necesarias. Bye.